Buenos días, amados y queridos hermanos. Hoy una vez más nos reunimos permitiendo que la palabra de Dios llegue a cada una de nuestras vidas. Quiero recordarles que continuamos con la serie de la esclavitud al Sinaí. Y el tema que nos ocupa es buenas palabras. Quiero que recordemos algo de lo que el domingo anterior se nos enseñaba o de lo que platicábamos. Cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí, hubo algunas reacciones lógicas y en primer lugar estaba Moisés recordando ese sitio tan importante porque ahí fue donde Dios le llamó, pero también la promesa de Dios que le servirían a el mismo pueblo y el reto de Dios para con el pueblo de Israel, recordándoles en qué forma los liberó y los sacó de la esclavitud, pero también las bendiciones ligadas a el obedecerle a el Señor. Y quiero que repasemos un poquitito esas palabras de bendición. Si diereis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Aquí encontramos toda una buena gama de palabras que son buenas, palabras que traen ánimo, aliento en los momentos cuando se ha abordado la crisis, el momento de dificultad. Quiero hoy, hermanos, en esta preciosa mañana, hablar de la palabra como un llamado a una sumisión completa. Y para ello, quiero que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 19, el verso número 9, 8 y 9. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios llama a su pueblo a la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de cómo el pueblo debe aplicar la verdad, y por eso el libro de Éxodo ofrece principalmente una enseñanza del cómo vivir sabiamente y así agradar a Dios. Pero también nos enseña ciertas prácticas sabias. Y notemos cómo el Espíritu Santo, en calidad de la persona que nos trae a la memoria la palabra clara, Él ejerce y nos prepara para la sabiduría como una disciplina que conduce a la plenitud de la vida. Y estas palabras expresadas por el pueblo podemos encontrar que es la comprensión de lo que Dios desea, una sumisión completa a Él. Valdría la pena en este momento pensar por un instante si nuestra vida está sometida completamente a el Señor, o quizás algunos aspectos de nuestra vida y no completamente. Muy bueno que te puedas responder esa pregunta en esta mañana. ¿Qué tanto está sometida la vida que le corresponde a Dios y que solo a Él debemos igualmente darle el honor? Y dice el texto: y todo el pueblo respondió a una, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y aquí encontramos unos 3 o 4 aspectos importantes de el cómo el pueblo entendió que lo que Dios había dicho lo habían igualmente comprendido. Y el pueblo aquí habló como un solo hombre, como una sola persona, no disgregados, no abandonados de diferentes ideas, no, sino unidos en un solo hombre. Y todos estuvieron de acuerdo. Son las ideas que saltan a la luz cuando escuchamos la parte afirmativa del pueblo frente al llamado del Señor. Aquí concordaron
en hacer todo lo que Dios les había pedido que hicieran. Y finalmente podemos identificar que hubo unidad y un mismo sentir en el pueblo. Qué maravilloso es poder encontrar una actitud menos una reacción. Una actitud porque pudo ejecutar o hacer que el pueblo gestara una acción de búsqueda, de dependencia para con el Señor. Y no fueron así simplemente reactivos, sino que ellos pudieron entender que era un llamado que el Señor les estaba haciendo. Y lo mejor era decirle a el Señor: todo lo que tú has dicho, vamos igualmente a hacerlo. Pusieron a un lado sus diferencias. Y esto siempre trae bendición, mis amados hermanos. Dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El pueblo de Israel puso a un lado sus diferencias, y cuando ponen a un lado sus diferencias, eso trae bendición. Enviará Jehová bendición y vida eterna. Pero eso también nos trae a la memoria lo que dice Hechos, el capítulo 2. Nos recuerda el día de Pentecostés. Y dice el texto que estaban todos unánimes juntos. Había unidad de propósito. Había unidad en las ideas. Había un ideal bien trazado, porque el Espíritu Santo de Dios estaba allí en medio del mismo pueblo. Pero también estaban dispuestos a dejar a un lado las diferencias personales, sus diferencias, pero también estaban las diferencias a nivel individual. Y ellos dijeron que buscarían solo la voluntad de Dios. No había otra voluntad diferente que les permitiera vivir o experimentar las bendiciones de Dios. Ellos tomaron la decisión y vamos a buscar solo la voluntad de Dios. Mis amados, Jesús es el mejor ejemplo de esto. Y en el libro de Mateo capítulo 26, el verso 36 al 46, vemos la experiencia de Jesús en el Getsemaní. Y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú lo quieras. Y repite en el verso 42: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y luego en el verso 44 como que confirma el ideal en el que se encontraba el pueblo, dispuestos a dejar la diferencia y a permitir que el Señor igualmente actuara. Y Jesús, allí en el Getsemaní, dice el verso 44, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Interesante, el Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre. El Hijo dejando a un lado lo que quizás Él desearía en ese momento, no pasar por esa crisis tan dura, física y de todo orden, mas Él le dice al Padre: bueno, Padre, no haré mi voluntad, sino la tuya. 3 veces reconoce que la voluntad de Él no era la mejor, sino la de el Padre. Quiero hacerles el llamado, mis hermanos, a que revisemos por un momento cómo estamos respondiendo al llamado del Señor. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde el mundo se debate en una crisis económica o una crisis social, ¿cómo estamos respondiendo al llamado del Señor? Si a diario vamos a la presencia del Señor, si a diario a través de su palabra Él nos habla, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo le estás interpretando al Señor el deseo que hay en su corazón?
Quizás te estás sometiendo de manera temporal o una sumisión completa a Él. Estamos haciendo todo lo que Él ha pedido que hagamos. ¿Qué tanto te ha pedido? ¿Qué tanto nos ha pedido a nosotros como iglesia que hagamos desde el mismo momento en que le conocimos? ¿Y qué tanto de eso que Él nos ha pedido hemos hecho al pie de la letra? Y es posible dejar a un lado nuestras diferencias personales. ¿Cuánto tiempo hemos venido cumpliendo quizás nuestros deseos y hemos dejado a un lado la voluntad del Señor? Dios quiere bendecirnos. Y si cumplimos con esa voluntad de Él, la bendición va a venir, porque el mismo Señor dice: y enviaré bendición y vida eterna. Y allí donde te encuentras, aquí en este pueblo, enviará el Señor bendición y vida eterna. Para recibir la bendición de Dios es necesario buscar la voluntad de Él. Ahora es el tiempo para que podamos encontrarnos con el Señor y decirle: Señor, perdóname si en algún tiempo he pretendido hacerlo todo conforme a mi voluntad y te he dejado de lado. Y no olvidemos que el Señor nos enseña, y de 3 formas. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Quizás estás diciendo algo similar. Señor, no permita que venga la escasez. Señor, no permita que venga el dolor a mi cuerpo. Pero finalmente, Señor, que no sea como yo quiera, sino como tú lo quieres. Y el verso 42, una vez más, Jesús, como un hijo de admirar y de reconocer en la sumisión al Padre, le dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase de todas maneras tu voluntad. Y el verso 44, y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Quiero invitarle, hermano, para que oremos en esta mañana. Y no conozco cuáles son las limitaciones que en esta mañana usted ha descubierto. No conozco tampoco, mi amado hermano, cuál es la respuesta que le has dado al llamado que el Señor te está haciendo. Quizás la sumisión a Él ha sido temporal, mientras que se solucionó algo que requería urgentemente. Pero el Señor está pidiendo una sumisión completa. ¿Es todo o es nada? Jesús mismo en la cruz del Calvario se entregó todo por nosotros. Él no le dijo: Padre, por favor, hoy me entrego en dolor y mañana me muero y después permite. No. Él, la determinación que tomó fue someterse completamente a la voluntad del Padre. Quizás hay diferencias. Quizás a nivel personal o en la misma familia. ¿Cómo estamos manejando las diferencias? Necesitamos la sabiduría de Dios para manejar las diferencias, de tal manera que no nos distanciemos en propósito, sino que mantengamos siempre el foco, el horizonte, que mantengamos siempre claridad en el llamado que el Señor nos ha hecho. No renuncie, mi hermano, a lo que el Señor te dijo desde el principio. Mantengamos siempre la confianza completa en Él. Son las buenas palabras del Señor para nosotros como iglesia. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana estamos agradecidos contigo porque podemos acercarnos a estas buenas palabras, palabras de vida, palabras que nos consuelan. Y el llamado que tú nos haces, Señor, es a la sabiduría, el cómo aplicar la verdad. Y tu palabra nos enseña que hay principios para vivir sabiamente y así agradarte directamente a ti. Señor, pero hay prácticas también sabias. Y gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos prepara para ejercer la sabiduría como una disciplina que conduce a la plenitud de la vida. Fue el mensaje que le enviaste al pueblo a través de Moisés. Y el pueblo entendió que la única forma de vivir la bendición completa era someterse
a la voluntad tuya. Hoy, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, te pedimos perdón. Si quizá no nos hemos sometido completamente a tu voluntad, lo hemos hecho más en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia voluntad, aunque imperfecta, pero pensamos que es lo mejor y lo viable. Pero hoy nos estamos dando cuenta que no hemos recibido la bendición tuya porque no hemos cumplido con esa buena, perfecta y agradable voluntad tuya. Ayúdanos, Señor. Esas buenas palabras tuyas, saliendo de la esclavitud al Sinaí, viviendo la bendición, Señor, que tienes para nosotros. Hoy declaramos vidas llenas de la sabiduría tuya. Así como un día, Señor, Salomón te dijo: Señor, no te pido otra cosa sino sabiduría, porque con la sabiduría podré tomar mejores decisiones conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir fielmente lo que tu palabra nos enseña. Y hoy declaro que tu iglesia se levanta para bendición, Señor, cumpliendo así fielmente tu palabra. Esas palabras que traen vida, esas palabras que transforman, esas palabras que renuevan, esas palabras que nos llevan, Señor, a vivir un tiempo en el que hay leche y miel de bendición para cada uno de nosotros. Bendecimos a Colombia y declaramos que Colombia es el territorio donde la presencia de Dios habita. Y a través de la sabiduría de Él, el pueblo colombiano va a ser guiado a los propósitos tuyos. Bendigo cada familia. Bendigo cada hermano, Señor, que se conecta a través de este medio. Que la bendición tuya esté con cada uno, Señor. Y todo el pueblo pueda responder a una y podamos decir: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová, nuestro Padre Celestial, ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hoy, Señor, refiero estas mismas palabras a ti, creyendo que lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.